¿Por qué los libros apócrifos no son considerados canónicos? La Iglesia Católica sí decidió agregar estos libros, ¿no? Son unos 7 libros que pertenecen a lo que es el Antiguo Testamento, ¿no? No es del Nuevo, sino que formarían parte del Antiguo Testamento, ¿no? Pero la Iglesia Católica sí decidió agregar estos libros. La Iglesia Protestante no tenemos estos libros, ¿no? En nuestra Biblia. ¿Por qué? Vamos a ver son 3 puntos que podemos considerar, ¿no? Y podemos tener en cuenta el por qué no tenemos estos libros, ¿no? En nuestra Biblia. Bueno, el primer punto es porque lo que dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 2, dice que a los judíos, al pueblo de Israel, les fue confiada las escrituras. Y los judíos no tienen estos libros apócrifos en sus escrituras. Estos libros no fueron considerados inspirados por Dios, no son canónicos, no forman parte del canon del Antiguo Testamento, entonces los judíos no tienen estos libros apócrifos. Entonces este es el primer punto, ¿no? Y Pablo va a decir también en segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir. Pablo está diciendo que toda la escritura está refiriendo a lo que serían los 39 libros del Antiguo Testamento, ¿no? Aquella que le fue confiada, o sea, aquellos que también tienen los judíos, las mismas escrituras que tienen los judíos, Pablo está refiriéndose a esa, ¿no? Si no se contradeciría Pablo, ¿no? Decir que toda la escritura fue inspirada por Dios y él pensaba también que los libros apócrifos también son parte, ¿no? Pero no. Pablo ya había dicho en Romanos que las escrituras le fueron confiadas a los judíos y los judíos no consideraron tener en cuenta o tener en cuenta como inspirados por Dios estos libros apócrifos, ¿no? Pero bueno, entonces el primer punto. Y el segundo punto que podemos ver es que como es no son mesiánicos. Estos libros apócrifos no son mesiánicos. No hacen referencias al Mesías. Jesucristo dijo que escudriñen, estudien las escrituras porque ellas dan testimonio de mí, dijo Jesús. Refiriéndose, claro, a los libros canónicos, a los 39 libros, ¿no? Y no justamente a los libros apócrifos. Porque ninguno de esos libros apócrifos son mesiánicos, no hacen referencia al Mesías, ¿no? Al Mesías venidero. Por eso Jesús dijo, estudien, escudriñen las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y claramente los libros apócrifos no dan testimonio de Cristo. Sí, al contrario, los libros canónicos dan testimonios y hablan del Mesías, ¿no? Que había de venir, que es Jesucristo. Bueno, y el tercer punto es que estos libros apócrifos no deben estar en la Biblia, es porque ni Jesús ni los apóstoles citaron estos libros, ¿no? Apócrifos. Jesús va a citar muchas veces el Antiguo Testamento, va a citar, por ejemplo, los escritos de Moisés, que son los primeros 5 primeros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, va a citar los Salmos, los profetas, Salomón, Jonás, todos los libros que tenemos, ¿no? en el Antiguo Testamento, los 39. Y porque justamente esos son los libros que dan testimonio de él, ¿no? Que hablaban del Mesías. Y también los apóstoles, en sus cartas, en sus escritos, van a citar una y otra vez los libros canónicos y nunca los libros apócrifos. Entonces, este es el tercer punto. Vimos el primero, el segundo y el tercero, ¿no? El primer punto, que a los judíos fue confiada la escritura y ellos no tienen estos libros apócrifos. El segundo punto es porque no son mesiánicos. Y tercer punto es porque ni Jesús ni los apóstoles citaron estos libros apócrifos. Y luego, bueno, tenemos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento son 27 libros, ¿no? Y estos 27 libros, bueno, se hizo un concilio, ¿no? Para determinar cuáles serían cuál serían los libros que formarían el canon del Nuevo Testamento. Y eso fue en el concilio de Cartago, en el 397 después de Cristo, donde se reunieron, se congregaron los padres de la iglesia, como se les llama, y donde también estaba Agustín de Hipona, ¿no? Más conocido como San Agustín, y él fue muy determinante en decidir cuáles serían los libros que formarían el canon del Nuevo Testamento, ¿no? Y también podemos ver o considerar o tener en cuenta 3 puntos, ¿no? Por el cual se llevó a cabo y se tomó la decisión de poner estos 27 libros que tenemos ahora en el Nuevo Testamento, ¿no? El primer punto fue la apostolicidad, ¿no? Debían ser escritos por los apóstoles del Señor, de Jesús,
o por algún discípulo cercano, ¿no? Porque tenemos también el Evangelio de Marcos y Lucas, que si bien no fueron apóstoles del Señor, sí fueron discípulos de los apóstoles. Pedro va a escribir acerca de Marcos, por ejemplo, saludándolo y diciendo: Marcos, mi hijo en la fe, ¿no? Marco era ahí un hijo espiritual de Pedro. Y tenemos a Lucas. Lucas también era un consiervo de Pablo, ¿no? Un compañero de viajes misioneros con Pablo, y entonces era alguien cercano, ¿no? A los apóstoles. Obviamente seguramente los apóstoles les contaron todo la historia y lo que tenían que escribir, ¿no? Y Lucas escribió el Evangelio de Lucas y también Hechos de los Apóstoles, ¿no? Luego tenemos todos los otros escritos, ¿no? Las cartas paulinas de Pablo, que era apóstol del Señor, las cartas de Pedro, las cartas de Juan. Bueno, son todas cartas apostólicas, ¿no? Entonces, el primer punto es esto, ¿no? Que debían ser escritas por los apóstoles. Y segundo punto es la coherencia doctrinal. Y esto era algo que los primeros cristianos nos tenían bien en cuenta, ¿no? El tema de la coherencia doctrinal, ¿no? Ellos no se dejaban engañar fácil. Aquellos que habían conocido la verdad sabían distinguir, porque ya en ese entonces ya había también escritos falsos con el nombre de los apóstoles, pero en realidad eran falsos escritos, ¿no? Por eso Pablo va a decir también en Gálatas, él dice en capítulo 1 de Gálatas, versículo 6, él dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema y sea maldito, quiere decir. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Es obvio que, bueno, ya había engañadores, como lo hay ahora, pero aquellos que habían conocido la verdad sabían distinguir la verdad del error, ¿no? Estaba la coherencia doctrinal. Los primeros cristianos, también lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban, no se dejaban engañar, sabían bien cuál era la doctrina apostólica, cuál era el evangelio verdadero, ¿no? Para saber distinguir. Entonces, ya sea en los tiempos de los apóstoles o ahora, bueno, ¿cuál es la forma de no ser engañados? Bueno, conocer bien el evangelio, la doctrina, ¿no? La verdad, para no dejarnos engañar por falsos maestros o incluso falsos escritos que siguen dando vuelta hasta el día de hoy. De los tiempos de los apóstoles había falsos escritos, falsas cartas que estaban dando vuelta y que, bueno, lo que la intención era perturbar o pervertir el evangelio verdadero de Cristo, ¿no? Pero aquellos que realmente estaban firmes en la verdad no eran engañados, ¿no? Por eso Pablo dice que si aún un ángel del cielo, fíjense, ¿no? Si aún un ángel del cielo viene y les predica un evangelio diferente que el que le hemos predicado nosotros, los apóstoles, sea considerado maldito. Y Pablo dice: si aún nosotros viniésemos, ¿no? Ahora dice, como que vinimos ahora nosotros y les predicamos un evangelio diferente, considérenos como malditos. O sea, el evangelio es único, es el evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo que no cambia jamás, ¿no? Es el evangelio de la gracia de Dios que salva hasta el más vil pecador, ¿no? Entonces, aquellos que estaban firmes en la verdad no iban a ser fácilmente engañados. Por eso también Pablo, en segunda de Tesalonicense también, él les escribe en el capítulo 2, versículo 2, dice: no se dejen mover fácilmente, no se dejen engañar, dice, por palabra ni por carta como si fuera nuestra. Así que había algunos que escribían también cartas, ¿no? Escritos, como si, o sea, tenían el nombre de los apóstoles de Cristo, pero en realidad no eran los apóstoles. Entonces ya andaban dando vuelta cartas falsas, ¿no? Y entonces en el capítulo 2 también, en el versículo 15, Pablo va a decir: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, la iglesia primitiva tenía que estar firme en esto, ¿no? Hermanos, dice: estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, la que fue enseñada por los apóstoles del Señor, ¿no? Dice: sea por palabra, o sea,
que le habían predicado ellos personalmente, o por carta que había sido enviada por ellos, ¿no? Entonces, y hasta el día de hoy, y bueno, y por eso se decidió en ese concilio cuáles serían los escritos que deberían formar parte del canon del Nuevo Testamento, ¿no? Que eran apostólicos, eran escritos realmente por los apóstoles del Señor, y se daban cuenta que eran escritos por los apóstoles porque por la coherencia doctrinal, o sea, no había contradicción, lo que decía Pablo, lo que decía Pedro, Juan, no había contradicción, era toda una coherencia doctrinal y todos predicaban lo mismo, ¿no? Entonces todos predicaban el Evangelio de la gracia de Dios, de la salvación de Cristo, ¿no? Entonces, esto era muy importante, ¿no? Entonces, como el primer punto entonces que se tuvo en cuenta en ese concilio fue lo que debían ser escritos por los apóstoles o alguien muy cercano, un discípulo muy cercano. Segundo punto que tenían en cuenta era la coherencia doctrinal, ¿no? Y tercer punto era que era leído, ¿no? Esos escritos eran leídos por todas las iglesias, ¿no? Por todas las iglesias o las congregaciones de ese entonces, ¿no? Y fíjense en que en Colosense pasaba esto, ¿no? Hay una carta acá, en la carta que Pablo escribe a los colosenses, él se despide terminando la carta y dice, capítulo 4, versículo 16, dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. O sea, así iban pasando las cartas, ¿no? Se iban pasando de congregación en congregación. Entonces, se sabía bien, no había problema entre ellos cuáles eran las cartas verdaderas y cuáles no. Entonces, eran cartas que se leían todo el tiempo, ¿no? En las congregaciones, ya la tenían bien sabido cuáles eran las verdaderas y cuáles eran las falsas. No había forma de ser engañados. Pero bueno, por eso es importante considerar estos tres puntos que se consideró en ese concilio, ¿no? En el 397, ¿no? Después de Cristo, en este concilio ¿cómo es? De Cartago, donde se tuvo en cuenta estos tres puntos, ¿no? Primero, debían ser escritos por los apóstoles. Segundo, la coherencia doctrinal. Y tercero, eran cartas o escritos que se leían siempre, ¿no? Entre los primeros cristianos, ¿no? Y así llegamos, ¿no? Entonces, nosotros, los protestantes, tenemos 66 libros, ¿no? Tenemos los 39 libros del Antiguo Testamento que también tienen los judíos, el pueblo de Israel, y tenemos los 27 libros que fueron también considerados también inspirados por Dios, ¿no? Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios, no solamente el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo, y toda la Biblia en sí, los 66 libros, son inspirados por Dios, son inspirados por Dios. El autor es Dios, si bien la escribieron diferentes hombres, pero el autor es el mismo, ¿no? Es Dios. Y por eso siempre digo que para entender las escrituras tenemos que conocer el autor del libro, ¿no? A veces para leer cualquier otro libro no hace falta conocer el autor para entenderlo, pero la palabra de Dios necesitamos tener un encuentro personal con el autor, con aquel que realmente inspiró, ¿no? A estos hombres para escribir. Porque si bien hay muchos escritores que escribieron la Biblia, pero el autor es uno solo, es Dios, que inspiró a cada uno, ¿no? Y la Biblia es perfecta. Y toda la Biblia da testimonio de Jesucristo, de Cristo. Toda la Biblia, el centro, el tema central de la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, es el Señor Jesucristo, ¿no? Así que esta es la persona central que debes conocer, ¿no? A Jesucristo. Si aún no lo has conocido, espero que lo puedas conocer como un Salvador perfecto, personal, porque Él murió por vos, Él dio su vida en la cruz para redimirte, para darte la salvación, la vida eterna, ¿no? Y ahora fue preparado un lugar para todos aquellos que en Él confían, ¿no? Estén con Él eternamente. Entonces, si has llegado hasta aquí, espero que te haya gustado el video y me gustaría que lo compartas con otros para que la palabra de Dios siga corriendo, ¿no? Y muchos lleguen al conocimiento de la verdad.